Hola amigos, hoy voy en busca de una de las pozas escondidas más espectaculares del Parque Nacional Sierra de las Nieves. Me encuentro en el río Guadalevín, en la serranía de Ronda, y a pocos kilómetros de su población, en pleno corazón del parque, vamos a llegar hasta una de las pozas más alucinantes de este lugar. Así que venga, a acompañarme, que empezamos. Wow, mirad qué resort tenemos allí enfrente, y al lado un helipuerto con el helicóptero aparcado, disfrutando de estas vistas. Vaya espectáculo de lugar. La Puerta Verde de Marbella es una vía pecuaria que utilizaban antaño los pescadores y los ganaderos, y va desde Ronda hasta Marbella. Mirad cómo sale el sol detrás de las montañas. Es un lugar espectacular. Aquí, ahora mismo sin agua, tenemos el arroyo Linarejo. Allí en la cima, aquel pequeño cortijo de la Cabreja. Y a la izquierda tenemos en ese barranco una de las pozas más espectaculares de la serranía de Ronda, con su agua verde turquesa, que cuando le da el sol es un espectáculo de la naturaleza. Vamos a ver si tenemos suerte y la podemos encontrar con bastante agua. Estamos a finales de agosto. A ver si podemos disfrutar de este espectacular lugar. Cortijo blanco. Mirad qué maravilla. Mirad, la ventanita, como tenían ahí un horno. Imaginaros este cortijo en plena Sierra de las Nieves, que me voy a caer, y el arroyo justamente al lado, y toda esta extensión para el ganado. Wow, mirad, ahí entre matorrales
el río Guadalevín, que nos llevará entre el barranco a la espectacular poza que es nuestro destino, justo detrás del cerro Castillejo. Deseando de llegar y disfrutar de un buen bañito. Eso sí, el agua va a estar fría, fría. Bueno. Imponente el cerro Castillejo. Mirad, ya se escucha el agua y a la vuelta tenemos la espectacular poza donde nos vamos a pegar un baño apoteósico. Pues hemos llegado a esta espectacular poza escondida de agua verde esmeralda. Mirad, hemos entrado por esa higuera. Ahora tocará subir y ver si las siguientes pozas tienen agua. Nada más que entre el sol por el cañón, esta poza estará radiante con un color verde esmeralda precioso. Vaya vistas tenemos desde aquí. Wow. Mirad, esta poza en invierno tiene una gran cascada y va el agua por aquí. Os voy a dejar una imagen de cómo iba esta poza y esta hace unos meses. Era un auténtico espectáculo de la naturaleza ver este lugar rebosante de agua. Aún así en verano, mirad qué bonito. Vamos a disfrutar, mirad, de esta poza totalmente en solitario. ¡Wow! Está el agua fría, no, congelada. Bueno, venga, seguimos disfrutando. Toca saltito. ¡Qué maravilla!
Bueno amigos, desde el paraíso, desde esta espectacular charca azul, despido esta ruta de hoy. Espero que como yo hayáis disfrutado de este lugar. Y os espero en las siguientes aventuras. Adiós.